compañeras y compañeros senadores, en cumplimiento del acuerdo aprobado el 9 de septiembre pasado, daremos inicio al análisis del primer informe de gobierno, este día en materia de política social. Conforme al acuerdo referido, llevaremos a cabo 2 rondas de participaciones de los grupos parlamentarios, cada una de hasta 5 minutos, y no se permitirán otras intervenciones. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muy buenos días, estimados compañeros, compañeras. Con su venia, señora presidenta. Hoy analizaremos la política social en función del informe que ha rendido la presidenta de la República. Yo quiero poner en el centro la encuesta sobre ingreso-gasto de los hogares que acaba de darse a conocer hace algunas semanas y que presentó el INEGI a la opinión pública y al propio gobierno. De acuerdo con las cifras de esta encuesta, de 2018 a 2024, la población en condición de pobreza pasó de 51 millones a 38 millones de personas. Es decir, 13 millones de personas dejaron esa condición de pobreza. Y la población en pobreza extrema pasó de 9 millones a 7 millones de personas. ¿Cuáles, de acuerdo con el estudio, el análisis del INEGI, fue la razón de esta disminución en tantos millones de mexicanas y mexicanos en pobreza? El factor fundamental, el más importante, fue el aumento del salario mínimo, es decir, una política en la que consideramos en Movimiento Ciudadano, y estoy segura que prácticamente todas y todos, que es la acertada. Debe aumentar el salario mínimo. La encuesta también muestra, sin embargo, y por eso es fundamental revisarla puntualmente, que junto a ese gran logro en reducción de la pobreza, hay pendientes urgentísimos que deben atenderse, porque la población vulnerable por carencias sociales, específicamente en la salud, no tienen acceso a servicios públicos y se duplicó esa carencia en 6 años, pasando de 20 millones de personas que tenían carencia especialmente en salud a 44 millones de mexicanas y mexicanos. Una cifra escalofriante. Entonces, mientras disminuye la pobreza por el salario mínimo que aumentó, por otro lado, específicamente en salud, la situación es crítica. Esto afecta de manera desproporcionada a los más pobres, puesto que en los deciles 1 a 4, las familias mexicanas destinan aproximadamente el 50% de su gasto a la compra de medicinas. Como podemos ver, esto no puede continuar así. Por eso, la población en extrema pobreza, que además hay que focalizarlo también como lo hace el INEGI en este estudio, que sufren la mayor pobreza y que está exacerbada, son las infancias. En el ámbito rural, y además si son indígenas y niñas, la situación es crítica. 38% de quienes están en la condición más vulnerable son niñas y niños. ¿Esto a qué nos debería llevar? ¿A qué debería llevar al gobierno de la República? A resaltar lo positivo, pero a focalizar recursos en los ámbitos que más se requieren: salud e infancias. Quiero subrayar también
que somos conscientes de que para enfrentar esto, la mejor política social es el empleo formal con salarios dignos, como dice la Organización Internacional del Trabajo. También la formación de calidad, con formación que permita desempeñarse con éxito a las nuevas generaciones para competir con sus pares de China, de la India, de Corea del Sur o de Estados Unidos. Se requiere al mismo tiempo inversión productiva. Esto es lo que permitirá que los resultados que hoy tenemos, focalizándonos, puedan cambiar la situación de vulnerabilidad en la que están todavía millones de mexicanas y mexicanos. Y quiero decir que junto a esto tenemos otro ámbito que está en la política social que resulta muy relevante. Celebramos que en el paquete económico se contemple por primera vez en la historia un anexo 31 que está enfocado a la sociedad de cuidados. Quienes hemos defendido la visión de un estado de bienestar cuidador, sabemos que para construir una sociedad mexicana con más igualdad entre hombres y mujeres, se deben reconocer el valor de los cuidados, repartir los cuidados, reducir los cuidados como una responsabilidad casi exclusiva de mujeres, de jóvenes y de niñas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya reconoció a los cuidados como un derecho autónomo que sostienen la vida. Senadora, y es ahí concluya. en donde debemos focalizarnos. Concluyo señalando que la política social que genere mayor bienestar será respaldada por nosotros, pero necesitamos focalizarnos en lo que son las carencias sustanciales en millones de mexicanos y mexicanas en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora la palabra la senadora Lisette Sánchez García del Grupo Parlamentario del PT. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, es un honor dirigirme a ustedes para hablar de lo que significa un gobierno del pueblo y para el pueblo. Vengo a referirme al corazón de nuestra nación y a un movimiento que ha devuelto la dignidad a las y los mexicanos, un movimiento que demuestra que gobernar es ante todo servir. Durante décadas se nos dijo que el progreso se medía en cifras incomprensibles para la mayoría. Mientras las familias luchaban por poner comida en su mesa, se nos prometió que la riqueza se desbordaría de arriba hacia abajo, pero en realidad terminó concentrada en unas cuantas manos. Hoy, gracias al gobierno de la Cuarta Transformación, ese paradigma cambió. Se ha recuperado la confianza en un gobierno que no mira al pueblo desde una torre de cristal, sino que camina a su lado. Un gobierno que entiende que la grandeza de una nación está en su gente, en la sonrisa de un adulto mayor que recibe su pensión, en la esperanza de una joven o un joven que estudia gracias a una beca, en la tranquilidad de una madre que sabe que sus hijas e hijos están protegidos. Porque el compromiso y la lucha de este movimiento han sido y seguirán siendo poner en primer lugar a quienes más lo necesitan. Bajo el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, México se ha transformado. Lo decimos con firmeza. En este primer año de gobierno, su política social demostró que se gobierna pensando primero en la gente. Los programas de bienestar, antes utilizados como moneda de cambio electoral, hoy son derechos universales que llegan a más sectores de la población. Billones de adultos mayores reciben su pensión como un acto de justicia. Nuestras y nuestros jóvenes cuentan con becas que garantizan su educación y su futuro. A ellos se suman programas emblemáticos que atienden deudas históricas. La pensión Mujeres para el Bienestar, que respalda a más de 1 millón de mujeres de 60 a 64 años, antes desprotegidas. Y la beca universal Rita Cetina, que asegura que todas y todos los estudiantes de secundaria tengan un respaldo económico para continuar sus estudios. Detrás de cada cifra hay un rostro, una historia y una esperanza recuperada.
No hablamos solo de números, hablamos de 13.4 millones de mexicanos y mexicanas que dejaron atrás la pobreza, de familias que hoy ponen en plato digno en la mesa, de mujeres y hombres que durante años fueron invisibilizados, silenciados, excluidos de los derechos más básicos. Hoy, gracias a la lucha por la transformación, esos derechos ya no dependen del privilegio o la condición social. Están plasmados en la Constitución, garantizados para todas y para todos. La pobreza extrema cayó a nivel más bajo en 4 décadas. Esto no es un simple dato técnico, es la prueba de que una política social bien orientada transforma destinos y devuelve dignidad. A ello se suma la acertada visión de fortalecer la política de aumento al salario mínimo, que pasó de 88 pesos en 2018 a 249 pesos en el 2025. La política social también ha puesto un énfasis especial en salud y educación. Con el programa Salud Casa por Casa, médicas, médicos y enfermeras llegan directamente a los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad, llevando atención a donde antes no llegaba el Estado. Sabemos que no es una tarea sencilla, por ello se está reorganizando a fondo todo el sistema de salud con la convicción de garantizar la atención digna y de calidad que las y los mexicanos nos merecemos. Todo esto ha sido posible gracias a la visión de este gobierno, que apuesta por la eficiencia, reduce la burocracia y combate la corrupción. Hoy los recursos llegan de manera directa a quienes más lo necesitan, sin intermediarios ni privilegios. México tiene rostro de mujer y eso significa que las mujeres ya no somos invisibles, somos protagonistas de esta nueva etapa de transformación. Este avance es símbolo de cambio y cercanía que se siente en cada rincón del país y certeza de que el gobierno es casa de todas y todos, no de unos cuantos. La cuarta transformación es el reflejo de nuestro espíritu, un espíritu solidario, valiente y honesto que demuestra que se puede gobernar con austeridad, sin corrupción y con la convicción de que los recursos del pueblo deben regresar al pueblo. Compañeras y compañeros, desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, respaldamos con firmeza que la política social presentada en el primer informe de gobierno confirma que avanzamos con paso firme de la mano del pueblo de México. Se acabó la visión neoliberal que ignoraba la redistribución de la riqueza. Hoy la inversión social es el motor de la dignidad. Por eso lo digo con orgullo. Es un honor ser parte de este gran proyecto, de un gobierno cercano que escucha y atiende al pueblo. Porque llevo a Puebla y a México en el corazón, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora Lisette Sánchez. Ahora tiene la palabra el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Me dirijo al pueblo de México y les planteo estas preguntas muy sencillas, pero profundas, después de 7 años de este gobierno. ¿De verdad hoy hay menos pobreza en el país? ¿Se han mejorado las condiciones de vida de nuestras familias? ¿La educación de nuestros hijos es mejor? ¿Tienes acceso real a un sistema de salud de calidad? ¿Los campesinos y ganaderos tienen total apoyo? La respuesta la conocemos todos. Ya basta de que el oficialismo mienta y repita que sacaron a 13 millones de personas de la pobreza, cuando en realidad han condenado a 130 millones de mexicanos a una crisis económica futura por el endeudamiento irresponsable y el mal gobierno del partido oficialista. Dicen que garantizan los programas sociales, pero no dicen que esos programas se pagan con el dinero de los contribuyentes y con deuda que ellos mismos han duplicado en apenas 7 años. Eso no es responsabilidad, es una carga que terminará explotando en las manos de las próximas generaciones. Y lo digo con todo respeto y claridad, un programa basado en entregar dinero en efectivo no genera desarrollo ni mucho menos crecimiento. Lo que da bienestar es empleo formal, la inversión productiva, la educación de calidad,
la capacitación de los servicios de salud. Eso sí produce un bienestar duradero y continuo. Pero el gobierno en turno ha preferido el camino fácil, usar los programas sociales como clientelar electoral. Nos hablan de bienestar en cada discurso, hasta en cafés y chocolates, pero lo que realmente es el malestar de la gente y se refleja en cada familia. Quiero decirles aquí algunos datos a considerar, si me lo permiten. El huachicol fiscal en México representa 180,000 millones de pesos al año, casi el 40% del presupuesto para educación en 2025. La corrupción vinculada al huachicol fiscal triplica lo que se destinará a salud, apenas 67,000 millones de pesos. En 2026, el gasto en salud se reducirá en 3.2%, lo que significa más falta de medicinas, doctores, vacunas y material médico, peor de lo que ya está. En seguridad pública recortan un 18%, justo cuando la violencia sigue azotando al país. ¿De qué nos sirve decir que nos cuidan si cada día estamos peor? Nos dicen que resolvieron el abasto de medicamentos al 90%, pero la protesta de enfermos y familiares sigue en cada uno de los hospitales del país. El desabasto es real y la corrupción también. Primero encargaron las compras a Hacienda, luego a la ONU, después al IMSS Bienestar, a la megafarmacia y ahora a Birmex. ¿Cuántas vueltas más van a dar mientras los pacientes esperan y sus familias? Presumen que inauguraron 15 hospitales con una población de más de 130 millones. Eso significa un hospital para cada 9 millones de habitantes y en muchos casos son simples cascarones sin servicios ni medicamentos, desde luego, ni médicos. Pero eso sí, pagan millones por médicos cubanos. El presupuesto para el campo se recorta el 3%, así quieren autosuficiencia alimentaria. Cancelaron la banca de desarrollo para los campesinos y crearon el programa Sembrando Muerte, donde se destruyeron árboles sanos para plantar lo que ordenaba el gobierno, un fracaso anunciado. Y si así fuera poco, el paquete económico 2026 trae más impuestos, menos crecimiento, menos recursos para salud y para educación, pero sin más dinero para el militarismo y el autoritarismo. Con estos datos queda muy claro, el partido mayoritario ha reprobado en política social, han endeudado al país, han destruido instituciones de salud y educación, han convertido los programas sociales en trampas electorales. En el grupo parlamentario del PRI lo decimos con firmeza. Una nación no se construye con discursos vacíos, se construye con empleos, inversiones, educación, un sistema de salud fuerte y servicios públicos de calidad. Concluya, Hoy senador. México no nos va bien. Por eso, termino, Presidenta, por eso les digo con claridad y respeto, este gobierno no está construyendo bienestar, está generando pobreza, división e incertidumbre. Y desde aquí, desde esa tribuna, seguiremos señalando con respeto, pero también con toda contundencia lo que está mal. Por lo que está en juego es el futuro de México y eso no lo vamos a poder dejar que siga avanzando. Es cuanto, Presidenta. Por su atención, muchas gracias. A continuación tiene la palabra la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros senadores, desde el Partido Verde reconocemos los resultados del primer informe de la primera presidenta de México. En política social, el mensaje es claro: consolidar un modelo de desarrollo con bienestar y sostenibilidad. De acuerdo con el informe,
En el primer año, la inversión en programas prioritarios superó los 800,000 millones de pesos, 7 veces más que en 2018, reforzando el apoyo para adultos mayores, las becas para nuestros estudiantes y nuevas acciones para apoyar a las mujeres, además de llevar atención médica casa por casa. Esta decisión no es inercial, es una palanca para mejorar las condiciones de las familias y el arraigo territorial del bienestar. Con salarios mínimos al alza y recuperación del poder adquisitivo, la política laboral refuerza el círculo virtuoso del bienestar, aliviando la pobreza laboral y dinamizando los mercados locales. Esta es una política de gobierno con la que todos estaremos de acuerdo. No podemos dejar de reconocer que, si bien se han impulsado importantes esfuerzos en materia de política social, aún enfrentamos limitaciones derivadas de recortes presupuestales. En salud se plantea la universalidad, pero nuestro país enfrenta un desafío relevante en materia de inversión en esta materia, pues los niveles de gasto público aún se encuentran por debajo de los estándares internacionales. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los países destinen al menos 6% de su Producto Interno Bruto al gasto público en salud, mientras que los países de la OCDE asignan en promedio 9%. En nuestro caso, incluso con el presupuesto proyectado de 996,000 millones de pesos para 2026, el rango de gasto oscila en 2.6% del PIB. Luego completamos el 6% con gasto de bolsillo, que es el gasto de cada familia, lo que refleja el gran camino que aún tenemos por recorrer para acercarnos a la inversión que otras naciones están considerando en la atención de las enfermedades de su población. En el ámbito educativo hay similitud. La UNESCO recomienda que las naciones inviertan entre 4 y 6% del PIB. México mantiene un esfuerzo que ronda en 3% del PIB, y si hablamos de la inversión por alumno, medida en dólares, es casi 4 veces menor al promedio de la OCDE, lo que representa un reto mayúsculo y en el que deberemos redoblar esfuerzos, ya que, por ejemplo, en 2024, solo el 13% de los jóvenes de 25 a 34 años de los países miembros de la OCDE no terminaron la educación media superior, y en nuestro caso, el organismo internacional refiere que este porcentaje representó más del 40%, situación que nos pone en desventaja competitiva y en lo que deberemos redoblar esfuerzos. No omito recordar que el recorte presupuestal que sufrió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025, la disminución representó cerca del 40% del presupuesto que recibió en 2024, tomando en cuenta que la presidenta ha planteado una ruta muy ambiciosa en materia ambiental, con los cuales incluye el saneamiento de los ríos Tula, Lerma, Santiago, Atoyac y Río Sonora, así como de 2 presas con decreto de restauración, Endo y El Zapotillo. Además, se contemplan los proyectos de economía circular de Tula, Hidalgo, la construcción de 10 plantas recicladoras y el impulso de diversos polos de desarrollo de economía circular. Creemos que el presupuesto planteado en el paquete económico de 44,000 millones de pesos para la Semarnat, que incluso es 1.24% menor con respecto a 2025, todavía merecería tener más presupuesto. Estos recursos serán insuficientes para cumplir con todas las responsabilidades que esta Secretaría tiene por delante, sin olvidar los compromisos en materia de cambio climático y las acciones que involucran este proceso de reducción de emisiones contaminantes. Compañeras y compañeros, el Partido Verde reconoce que aún hay retos por superar, pero estamos ciertos que los apoyos están llegando a quienes más lo necesitan, que la salud se acerca a los hogares y que más niñas y niños podrán recibir una beca para continuar con sus estudios, y que las mujeres emprendedoras y las que sostienen su hogar tienen prioridad en este gobierno con presupuesto específico. Y termino. En el Partido Verde
respaldamos las decisiones impulsadas en el primer año de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y confiamos en que los retos que existen en materia de salud, educación y medio ambiente podrán superarse exitosamente a lo largo de su gobierno. A este respecto, el Partido Verde Ecologista tiene la mejor voluntad para consolidar este rumbo, por lo que impulsaremos las reformas y las leyes que soporten el bienestar, la igualdad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas. Muchas gracias, Presidenta. Ahora tiene la palabra la senadora Ibidelisa Reyes Hernández del Partido Acción Nacional. Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros senadores, hoy la política social no es justicia, es abandono. Millones de mexicanas y mexicanos lo viven todos los días en materia de salud. Hoy que analizamos el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el grupo parlamentario del PAN asume la responsabilidad de denunciar lo que millones de mexicanas y mexicanos ya saben: la brecha entre la promesa del oficialismo y la realidad que vivimos todos los días, particularmente en salud. Una brecha que no solo persiste, sino que en muchos casos se agrava. Hablaré de la política social desde la arista de la salud pública de este gobierno. Y quiero comenzar con un dato que revela la magnitud del problema. En 2023, el colectivo Cero Desabasto documentó que más de 7.503.000 recetas no se surtieron en los distintos subsistemas públicos de salud. Detrás de cada número hay una persona, una familia, una historia de dolor y de incertidumbre. No se trata de estadísticas abstractas, se trata de pacientes que fueron enviados a casa sin el medicamento que necesitaban, de madres y padres que tuvieron que endeudarse para comprar tratamientos en farmacias privadas, y de niñas y niños cuya salud quedó en riesgo por la incompetencia del sistema. Estos datos no son anécdotas aisladas, son la radiografía de un modelo de salud que fracasó y que hoy sigue sin garantizar lo más básico: acceso a medicamentos y servicios dignos. Hoy, en la mañanera nos volvieron a sorprender. Ahora resulta que el desabasto de medicamentos no es culpa del gobierno, sino de las empresas que ellos mismos contrataron. ¡Qué conveniente! Después de 7 años de ocurrencias, cancelaciones y cambios improvisados, todavía pretenden hacernos creer que la responsabilidad es de otros. Ya dejen de mentir y no sean descarados. Fue este modelo de gobierno el que desmontó las instituciones de abasto, el que improvisó compras, el que condenó a millones de pacientes a la incertidumbre. No es culpa de las empresas, es culpa de un gobierno que no quiso, no pudo o no supo garantizar lo más básico: el derecho a la salud. Según sus propias cifras oficiales, al 30 de julio de este año, el cumplimiento de la adquisición de medicamentos en las instituciones públicas de salud alcanzaba un 96%, incluyendo IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Y casualmente, hoy anuncian que ya alcanzamos el 97% de cobertura de medicamentos. ¡Qué coincidencia tan oportuna! Después de años de desabasto, justo ahora descubren que ya todo funciona de maravilla. Pero, compañeras y compañeros, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esto contrasta totalmente con la realidad. El INSABI fracasó y el IMSS Bienestar tampoco logra consolidarse. Se anunciaron como soluciones históricas, pero en la realidad solo han dejado desorden, carencias y pacientes esperando lo que nunca llega: medicamento y atención digna. Preocupada por este desabasto de medicamentos, hace algunas semanas presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
una solicitud de que comparecieran el secretario de Salud, David Kerchenovich, y el director general del IMSS, Zoe Robledo. Hoy, la bancada de Acción Nacional ratifica esa exigencia y además llamará a comparecer al titular del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarz Pérez. Ya basta de excusas y de culpar a terceros. La ciudadanía exige que se expliquen con claridad las verdaderas razones del persistente desabasto que ha dejado a miles de pacientes sin tratamientos y a las familias en la incertidumbre. No puede seguir escondiéndose detrás de discursos triunfalistas cuando la realidad en hospitales y clínicas demuestra todo lo contrario. Es hora de que den la cara, asuman responsabilidades y respondan ante el país por el fracaso en garantizar lo más elemental, el derecho a la salud. Todo esto demuestra que el Seguro Popular sí funcionaba, garantizaba medicamentos, cobertura nacional y un esquema claro de atención para millones de familias. En contraste, el INSABI y el IMSS Bienestar solo han sembrado incertidumbre. No se trata de cifras, se trata de vidas que ponen en riesgo a las familias todos los días. Concluya, la salud senadora, es un derecho y no promesas de campañas. Exigimos que este gobierno deje de administrarlos con recursos y les cumpla con hechos. Es cuanto, presidenta. A continuación, tiene la palabra la senadora Edith López Hernández del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, Chiloilaj Belchabeluk, Ticuselanti Avance Tic hoy, Tamelel Tazacotic Tamu, presidenta de la República, Litahlumaltic México, Maugnosh, Nichimotic o Maugnosh, un relleno, tajun foto, Votic Tamelele, Oyotic Tasmelelal, Tihlumaltic Jato, Tashotikinotic, Cuchalti, pueblos indígenas y afromexicanos. Hoy analizamos el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de la política social. Quisiera que 5 minutos fueran suficientes para analizar cada uno de los logros y el trabajo de este gobierno. A nombre de mi grupo parlamentario, quiero reconocer que este gobierno ha emprendido un cambio profundo, poniendo en el centro a quienes durante el neoliberalismo habíamos sido olvidados. Las mujeres, las juventudes, las personas con discapacidad, las y los trabajadores, los adultos mayores, pero sobre todo los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Las cifras son claras. Hoy se destina más de 835,000 millones de pesos a programas sociales, lo que significa casi 7 veces más de lo que se ejercía en el 2018. Nunca antes en la historia de México, antes de la llegada de la Cuarta Transformación, se había invertido tanto en la justicia social. Con este esfuerzo resalto un avance sin precedentes: la consolidación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, FAISPIAM, que entrega recursos directamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sin intermediarios. Y algo muy importante, conforme a los lineamientos de operación, son las mujeres quienes ocupan las tesorerías comunitarias, fortaleciendo la voz y la decisión de las mujeres
indígenas en el manejo del presupuesto. Esto es un acto de justicia histórica y de participación activa comunitaria. Además, se avanza en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con libre determinación, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto se acompaña con 17 planes de justicia que ya están en marcha en el país y que responde a las demandas históricas de nuestras comunidades. En el ámbito educativo, las niñas, niños y jóvenes indígenas han recibido apoyo a través de becas, casas y comedores comunitarios. En salud, programa como IMSS Bienestar ya atienden a millones de personas en comunidades rurales. En producción, más de 1 millón de productores indígenas reciben apoyos directos para sembrar, cultivar y sostener la vida en los territorios. Estos logros son derechos conquistados y garantizados desde la Constitución y la acción de un gobierno que entiende que no puede haber justicia social sin saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicanos. Compañeras y compañeros, reconocemos que hay grandes desafíos, pero el rumbo es claro. Continuar con la reducción histórica de la pobreza y con la construcción de un país incluyente de derechos donde nuestras comunidades indígenas no solo sean escuchadas, sino que se ejerzan plenamente su libre determinación, su cultura y su dignidad. A nombre de mi grupo parlamentario, refrendo el compromiso que acompañara a la Presidenta de la República en esta transformación social. Nunca más un México sin sus pueblos indígenas y afromexicanos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Colabalik. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de Homero Calzada, Alejandro Calzada, María Fernanda Calzada, Ana Paula Calzada y Juan Felipe Terán, quienes acuden por invitación del senador Ricardo Schiffel Padilla. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. Honorable Asamblea, de igual manera les informo que tenemos la visita de un grupo de productores de medios de comunicación y reinas de belleza provenientes de Jesús María Aguascalientes, quienes acuden por invitación del senador Juan Antonio Martín del Campo. Sean bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión del Senado de la República. Les damos un saludo, nuestro agradecimiento a todos y todas ustedes que nos visitan el día de hoy. A continuación, tenemos la segunda ronda de posicionamientos en torno a la política social, de acuerdo al análisis del primer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República. Para continuar con estos posicionamientos, tendríamos del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, que solicita se integre su participación al diario de los debates. Por tanto, continuaríamos con el Partido del Trabajo, dándole la palabra a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, senadora.
Con el permiso de la presidencia. Adelante. La noche larga del neoliberalismo que sumió a millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza, que generó una profunda desigualdad y desesperanza, que vio a las personas y a la naturaleza como mercancías, llegó a su fin desde 2018. México ha experimentado un nuevo paradigma, un cambio de régimen político, económico, social y cultural. Bajo el liderazgo del otrora presidente Andrés Manuel López Obrador, el humanismo mexicano se constituyó como un eje transversal para construir un Estado con una visión de justicia social, un gobierno del pueblo y para el pueblo, un gobierno que sirve con humildad. Este esfuerzo se refrendó en 2024 a través del apoyo de más de 35 millones de mexicanas y mexicanos que logramos llevar a la primera mujer a la presidencia de este país, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de izquierda, científica, que ha caminado siempre con el pueblo, una mujer sensible, preparada, que privilegia la justicia social. Hoy podemos ver en el rostro de millones de mexicanas y mexicanos un sentimiento de felicidad, de paz, de esperanza, porque sus salarios les alcanzan para mantener a sus familias. Es un salario digno, justo y en aumento. Recordemos que en 2018 era apenas de 88 pesos y que en la actualidad es de 278 pesos el salario mínimo en este país. Es el salario digno lo que ha generado bienestar en las y los mexicanos. Hoy, desde Yucatán hasta Baja California, en todos los rincones de nuestro país se corre la buena nueva. Este gobierno ha logrado sacar de la pobreza a más de 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. Es un dato que nos llena de orgullo, que revierte la concepción capitalista de gobiernos del pasado, panistas y priistas, y que la Cuarta Transformación ha logrado revertir, y con ello poner en el centro del gobierno a las personas. La política social es el corazón de nuestro proyecto de nación, es el camino para que nadie se quede atrás y para que el desarrollo llegue a todas las regiones, a todos los hogares. Eso solo se logra trabajando de la mano del pueblo, atendiendo sus necesidades. Los programas sociales ya son derechos que establece nuestra Constitución, ya no son una prerrogativa, sino un derecho humano. En 2025 alcanzamos un presupuesto histórico de 836,000 millones de pesos destinados a quienes más lo necesitan y que históricamente fueron relegados. Adultos mayores, mujeres, estudiantes, jóvenes y personas con discapacidad. Jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, pensión para adultos mayores. Cosechamos juntas y juntos soberanía. A la presidenta de México le reconocemos haber ampliado la red de justicia social a través de la pensión Mujeres Bienestar para quienes tienen entre 60 y 64 años. Las mujeres, no olvidemos, somos el sustento de los hogares. La beca universal de educación básica Rita Cetina, que abre caminos de igualdad desde las aulas, y el programa Salud Casa por Casa, que lleva atención a cada rincón del país. En 2026 tendremos la mayor inversión social con 987,000 millones de pesos, garantizando así que más de 32 millones de familias en nuestro país cuenten con por lo menos un programa que los beneficie. La política humanista de este gobierno encuentra su verdadero sentido en combatir de raíz las desigualdades históricas. De ahí la hazaña de que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza. No nos cansamos de decirlo porque no es solo una cifra, son millones de rostros de personas que hoy tienen la posibilidad de vivir con dignidad. Las personas
son el eje medular del Estado. En este camino por la dignidad, el Partido del Trabajo ha estado siempre presente, acompañando cada paso con firmeza, convicción y lealtad al pueblo de México. Por eso decimos, y concluyo, que la política social del gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es el timbre de orgullo de nuestro movimiento. ¡Que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum! Gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora se le concede el uso de la palabra a la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora, de la fracción parlamentaria del PRI. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senadora. Con su venia, presidenta. Hoy estamos Adelante. aquí hablando de política social, donde Morena la ha presentado como la gran transformación que acabaría con la pobreza y la desigualdad, y la realidad es que son puras mentiras, es pura simulación, porque mientras repiten incansablemente que primero los pobres, lo que tenemos es un país con más pobreza, con más desigualdad y con más familias a las que no les alcanza para lo más básico. Con sus mediciones hechas a modo, nos dicen que bajó la pobreza, pero la realidad es que hoy tenemos casi 60 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud. Prometieron cuidar la vida y dejaron morir a miles de pacientes con cáncer sin medicinas. Prometieron acabar con el huachicol y a cambio trajeron el huachicol fiscal. Tejieron redes de corrupción para robarle a México a través de los puertos y las aduanas. Prometieron barrer la corrupción de arriba para abajo y terminaron creando la barredora, un aparato de complicidades, de contratos inflados y de moches. Sí, señoras y señores, le abrieron la puerta al crimen organizado. Y ahí están los escándalos de sus funcionarios, como el de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, quien es el retrato vivo de cómo Morena convirtió la promesa de honestidad en una caricatura de impunidad. Este gobierno de Morena no es congruente en su decir y su actuar. Dicen que gobiernan con austeridad y se dan vida de lujos entre viajes y restaurantes de primer nivel. Dicen que son transparentes, pero se esconden en fideicomisos opacos y contratos a sobreprecio. Dicen que son un gobierno del pueblo, pero ese, a lo que ustedes, los del oficialismo, le llaman pueblo, viven con miedo, con hambre y sin atención médica. Presumen que apoyan al campo con Sembrando Vidas y lo único que hicieron fue crear dependencia en lugar de hacerlos más productivos como estaban acostumbrados. Hablan de becas para los jóvenes, pero no les están garantizando oportunidades de empleo y los condenan a un futuro sin oportunidades. Esa es la realidad que vivimos en nuestro país. Morena prometió justicia y sembró corrupción, prometió igualdad y creó privilegios, prometió paz y normalizó la violencia. Senadoras y senadores, la verdadera política social es garantizar derechos, salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria. Y quiero decirles que en el PRI no daremos ni un paso atrás en la defensa de los derechos sociales. La política social no puede seguir siendo usada como un botín electoral. Compañeras y compañeros,
El pueblo de México merece mucho más que dádivas disfrazadas de derechos. Merece un gobierno que garantice oportunidades. Y lo quiero dejar muy claro, no permitiremos que sigan hundiendo al país con la corrupción, en la pobreza y con sus mentiras. En el PRI estamos echados para adelante. Somos la voz firme de millones de ciudadanos que hoy exigen justicia social de verdad. Y desde esta máxima tribuna les decimos muy fuerte, la política social de Morena es un fracaso monumental y no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Gracias, senadora. A continuación, tiene la palabra la senadora Yasmín María Bugarín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidenta. Con la venia de la presidenta, compañeras y compañeros senadores, nuestro país atraviesa un momento histórico en el que estamos siendo testigos de una genuina transformación hacia un mayor reconocimiento de derechos y mayor justicia social. El primer informe de gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, muestra el profundo compromiso del gobierno federal con todos los sectores de la población, especialmente con los más vulnerables. Desde el 2018 hasta la fecha, gracias a las acciones y políticas públicas del Gobierno de México, 13.4 millones de personas han superado la pobreza. Sí, aunque a unos no les guste aceptarlo y reconocerlo, las cifras ahí están y no mienten. Y actualmente 30 millones de familias reciben algún tipo de apoyo con los programas para el bienestar. Además, nuestra presidenta ha impulsado 3 programas sociales nuevos. Uno de ellos, Pensión Mujeres Bienestar. Por primera vez a las mujeres mexicanas se les apoya con este beneficio y más de 1 millón de mujeres de entre 60 y 64 años de edad lo reciben. El segundo de ellos es Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica. Gracias a este apoyo, más de 13 millones de estudiantes ya cuentan con una beca para estudiar. Y el tercero de ellos es Salud Casa por Casa, que consiste en visitas médicas a los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad. Estas brigadas médicas benefician a más de 2 millones de hogares en todo el país. En resumen, este gobierno humanista ha impulsado mejores salarios, mayor reconocimiento de derechos para todas y todos, más salud, más educación y menos pobreza. Estos logros representan un esfuerzo sin precedentes en el que el Congreso de la Unión ha sido un actor fundamental al adoptar la incorporación de los programas sociales en el texto constitucional, además de un presupuesto histórico de 836,000 millones de pesos para las personas adultas mayores, mujeres, estudiantes y personas con discapacidad. De igual manera, durante el último año, el Poder Legislativo Federal ha aprobado transformaciones legislativas profundas, incluyendo 21 reformas constitucionales y más de 40 leyes reformadas y de nueva creación, que fortalecen los derechos sociales, el desarrollo sostenible, la soberanía, la libertad y la democracia. Este importante andamiaje jurídico es necesario para dar continuidad a la transformación del país, con base en el humanismo, el bienestar y la justicia social. Por otra parte, es necesario aclarar que la política social no se limita solamente a los apoyos sociales, sino que también incluye avances en materia de salud, de vivienda, educación, ciencia, cultura, mujeres y pueblos indígenas. Acciones como la creación y equipamiento de nuevos hospitales, la apertura de nuevos centros educativos, la construcción de viviendas dignas, el otorgamiento de créditos accesibles y los proyectos para el desarrollo científico nacional, todo ello abona a generar justicia social. Nuestra presidenta ha demostrado sensibilidad para impulsar de manera paralela estos temas que se complementan entre sí, para asegurar los derechos sociales y con ello la calidad de vida de todas y todos los mexicanos.
En todos estos rubros, las cifras demuestran que la transformación está llegando efectivamente a todos los sectores sociales, beneficiando a un número cada vez mayor de familias mexicanas. Por todo lo anterior, las senadoras y los senadores del Partido Verde celebramos los importantes avances de este gobierno en materia de política social y reiteramos nuestro apoyo total a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para concretar las reformas legislativas y las políticas públicas que se requieren a fin de dar continuidad a la transformación con base al bienestar y la justicia social. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar, quiero decirles que la senadora Luisa Cortés García hace la cordial invitación para que visiten el espacio de La Cuña, donde se encuentran artesanas y artesanos de Oaxaca ofreciendo sus productos tradicionales. De igual manera, se les reitera la invitación a la inauguración que tendrán mañana de la muestra cultural en el marco de la conmemoración de la batalla del 3 de octubre, que será el día de mañana, la conmemoración a las 10:30 horas. De igual forma, en el mismo sitio de La Cuña. A continuación tiene la palabra el senador Agustín Dorantes Lambarri del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Presidenta. En primer lugar, quiero compartirles una anécdota. Tuve la oportunidad, el honor de ser secretario de Desarrollo Social en 2 ocasiones en Querétaro, en Gobierno del Estado. Y una de las primeras anécdotas que me recuerdan mi vida para siempre, llegando un día a un municipio en la Sierra Gorda de Querétaro, en Landa de Matamoros, conocí a una niña que estaba siendo aventada por su mamá. Aventada en la silla de ruedas, y cuando se acerca con nosotros y nos cuenta su historia, la verdad es que fue una anécdota que me marcó para siempre. Era una niña que había nacido sana, había nacido bien, con salud, y que producto de las condiciones de su vivienda se filtraba el agua, se filtraba el viento, no tenía muros y techos sólidos, y eso hizo que tuviera una enfermedad crónica respiratoria que le cambió la vida para siempre y que la hizo dependiente a su mamá. Y pongo este caso porque para mí esta es la razón de ser de los gobiernos: generar un piso mínimo de derechos para que tus circunstancias no te esclavicen tu destino, que cualquier persona, sin importar dónde le tocó nacer, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, pueda alcanzar su máximo potencial. O sea, yo creo que somos producto de las decisiones que tomamos, pero el ecosistema donde vivimos impacta en nuestras decisiones. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Generar el mejor ecosistema posible para que cada uno en su individualidad tome las mejores decisiones posibles y esto los marquen para siempre. Cuando fui secretario de Desarrollo Social teníamos 2 grandes líneas de acción. La primera, proteger a los grupos vulnerables a través de una red de protección. Y la segunda, el fortalecimiento de las capacidades de las personas para poder hacerlos autosuficientes. Y quiero hablar de lo que están haciendo bien en primer lugar. Desde mi punto de vista, los apoyos a grupos vulnerables son muy positivos. Se ven en los resultados que se han tenido en las distintas encuestas que hablan sobre el ingreso de las familias mexicanas. Aumentar el presupuesto fue una gran decisión. Quitar intermediarios fue una gran decisión. Que la discrecionalidad en el otorgamiento de los programas sociales se haya quitado fue una muy buena decisión. Los resultados ahí están. Pero los apoyos por sí solos no son una estrategia integral.
Estamos dejando de lado una línea de acción clave para que podamos empoderar a las personas. No podemos hablar de éxito en una política social si no garantizamos el acceso a un sistema de salud digno para todas y para todos. No podemos hablar de éxito si no preparamos a nuestros jóvenes a través de la educación. Hoy nuestros jóvenes no solo compiten con jóvenes de nuestro país, sino compiten con jóvenes de todas partes del mundo. Si no tienen acceso a herramientas tecnológicas, los estamos condenando a una competencia desigual. No podemos hablar de éxito si el 60% de los mexicanos no cuentan con seguridad social. Si todos tuviéramos seguridad social, no se necesitaría la pensión universal para adultos mayores si todos tuvieran una pensión digna que ganemos en nuestra etapa productiva. El mejor programa social es el empleo bien pagado y formal. Tenemos que garantizar que un joven que se esfuerza, que pueda vivir mejor, que pueda tener un buen empleo, que pueda tener oportunidades para hacer un buen negocio, que pueda salir adelante por su esfuerzo. Debemos de crear en México un ecosistema que sea un espacio para que los jóvenes puedan hacer sus sueños realidad, no donde un pueblo esté atado a la necesidad de un programa social. Quiero decirlo claro, estamos en una espiral de malos manejos financieros. Están administrando mal lo más valioso que tienen, que son los recursos de las familias mexicanas que pagan impuestos, porque no son rentables los proyectos que nos cuestan su operación. El costo de la cancelación de un aeropuerto no fue una decisión inteligente. El costo de un tren que va vacío no fue una política pública rentable. El costo de una refinería que no refina no fue una buena decisión. Y el costo de jugar como gobierno a hacer chocolates no es una decisión inteligente. Quiero hacer un llamado respetuoso. Busquemos desde el gobierno, senador, en general, el ecosistema para empoderar a las personas. Garanticemos acceso a las medicinas, acceso a una cita médica a tiempo, garanticemos un servicio de salud digno, garanticemos un espacio donde los jóvenes puedan alcanzar sus sueños. Gracias, Presidenta. A continuación tiene la palabra el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeras y al pueblo de México. Yo también le voy a contar una anécdota al senador Dorantes Lambarri. Lo felicito por reconocer los avances que se han hecho en el gobierno de la Cuarta Transformación, lo que tiene que ver con el salario, lo que tiene que ver con haber quitado los intermediarios. Sin embargo, en parte de su propuesta, pues es la misma, que no permitía que los apoyos fueran universales, cuando en otras palabras nos dice que no hay que darles el pescado, sino hay que enseñarles a pescar. Esa frase tan trillada, clasista, por cierto, que me hace recordar cuando fui delegado de Bienestar, estando en Chihuahua, nos dijo la que en aquel entonces era la directora de los colegios de bachilleres de un gobierno panista, que no estaba de acuerdo con que le dieran las becas a todos los estudiantes. Y le dije, oye, ¿por qué no está de acuerdo con que le den la beca a todos los estudiantes de preparatoria? Hay que darle las becas a quien se merece esa beca. Y le digo, ¿y quiénes se la merecen? Bueno, los que se sacan 9 y 10, los alumnos de excelencia. Ahí está la diferencia entre nuestras maneras de pensar, porque quien verdaderamente se merece la beca son aquellos estudiantes que no tienen para comer, que no tienen para transportarse, para comprar uniforme, o que ni siquiera tienen a su mamá o a su papá
porque moría un producto de la violencia. Esa es la diferencia que nos marca en lo que tiene que ver con el reparto de la riqueza. Y cómo pudiéramos resumir el gobierno de la Cuarta Transformación en lo que tiene que ver con la política de bienestar, pues que se ha gestado en estos 7 años un nuevo régimen social, producto de una revolución pacífica que ha redistribuido los beneficios del desarrollo económico sin afectar los negocios, sin afectar la propiedad privada, sin afectar las ganancias lícitas. Esto viene consolidando el sueño de muchos revolucionarios de distribuir la riqueza. Por eso ahora tenemos 13.4 millones menos de pobres en nuestro país. Por eso tampoco podemos olvidar la larga noche de pobreza y desprecio que vivieron bajo las políticas neoliberales de explotación diseñadas por los gobiernos del PRI y por los gobiernos del PAN. Fueron 36 años interminables durante los cuales esos gobiernos, sin consideración alguna, acabaron con las esperanzas de las familias mexicanas, reduciendo más allá del límite de la supervivencia sus salarios y sus prestaciones sociales, pulverizando los fondos de pensiones, vivienda y los recursos para el sostenimiento digno de los servicios públicos de salud. No tuvieron piedad tampoco para reducir al mínimo posible las inversiones del gobierno para atenuar los peores efectos de la pobreza. Por eso me parece pertinente ponderar el cinismo indecente de quienes aquí en este recinto defienden la obra de esos gobiernos, con un breve relato de la indolencia con la cual patrones y líderes obreros atendieron las demandas del Sindicato de Costureras 19 de septiembre, fundado como organización independiente del Estado, por cientos de mujeres que habían sobrevivido durante el temblor del 85 al derrumbe de sus centros de trabajo, donde laboraban jornadas extenuantes a cambio de salarios infames, bajo condiciones semejantes a los centros de explotación de Inglaterra del siglo XIX. Pues bien, estas compañeras obreras, heroínas anónimas, que aún no terminaban de velar a sus muertas, demandaban mejores salarios, indemnización para las víctimas y sobre todo que las autoridades laborales evitaran la fuga de sus patrones, que lejos de conmoverse ante su dolor y sus necesidades apremiantes, solo se preocupaban por recuperar la materia prima y las máquinas que simbolizaban las reliquias de su poder económico. En plena lucha, a solo meses de la gran tragedia, una obrera que reclamaba diálogo y protección del secretario del Trabajo de entonces exclamaba: el licenciado Farrell debe obligar a los patrones a que cumplan su deber. No les pedimos un viaje a la luna, simplemente nos estamos abocando a lo que marca la ley. Y aunque no directamente, pronto llegó la respuesta en la voz pastosa y cansada de Fidel Velázquez, el líder histórico de la CTM. En sus palabras dijo: yo no tengo nada que ver con las costureras, porque en mi casa me cosen la ropa. ¿No le recuerda esto a las lavadoras de Fox? Ahora solo haré un comentario final para destacar la gran obra que está realizando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, entregando apoyos directos al 80% de las familias mexicanas. México tiene 7 años despierto y en corto tiempo ha vivido un cambio tan vertiginoso que gracias a una verdadera política de bienestar progresiva ya vivimos otro régimen social en el que, como decía el gran Benedetti, hemos abolido la libertad de preferir lo injusto. Y lo asombroso, pero a la vez reconfortante, es que los señores de la oposición nos acompañaron en la creación de esta nueva generación de derechos. Para terminar, solo les diré que el mayor logro de la Cuarta Transformación es el haber inscrito en nuestra Carta Magna la obligación del Estado de mantener y mejorar los programas sociales y, en paralelo, generar el derecho a exigirlos, sin más requisitos que ser mexicanos. En verdad, es un gran logro y desde esta tribuna celebro el empeño
en el que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum asumieron la responsabilidad de respetar estos preceptos constitucionales sobre los cuales se sostiene el alumbramiento de un nuevo régimen social más justo y solidario. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con la anterior participación finalizamos el análisis del primer informe de gobierno de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de política social. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión se remitirá a la ciudadana Presidenta de la República para su conocimiento.